En el estudio trigonométrico vamos a enfocarnos en dos tipos de triángulos. Uno de ellos son los triángulos rectángulos, que recordemos son aquellos que tienen un ángulo interno de 90 grados, o sea, ángulo recto, como en este caso. Y en los triángulos oblicuángulos, otro tipo de triángulos, en donde ninguno de sus ángulos internos tiene una medida de 90 grados. Entonces podemos categorizarlos de esa manera: los triángulos rectángulos y los triángulos oblicuángulos, cualquier triángulo sin ángulos rectos internos. Estos son los triángulos que vamos a trabajar en nuestro estudio trigonométrico. Para empezar vamos a trabajar los triángulos rectángulos. Recordemos entonces que son aquellos que tienen un ángulo de 90 grados, como se indica en la figura. ¿Cuáles son sus partes? Entonces, aquí tenemos, primero que todo, siempre va a haber un ángulo de 90 grados. Y ese ángulo formado de 90 grados es por dos líneas que confluyen en este vértice. A esta línea se le va a llamar un cateto y a esta línea se le va a llamar otro cateto. Entonces, estos dos catetos, al unirse en un vértice en común, un punto en común, se forma el ángulo recto. La línea diagonal que une las terminaciones de los dos catetos se le va a llamar hipotenusa. Entonces, esas son las tres partes definidas de un triángulo rectángulo y sus características. Los catetos tienen nombres característicos. Por ejemplo, el cateto horizontal se le denomina cateto adyacente. Toma el nombre de cateto adyacente. Al cateto que vemos como línea vertical se le llama cateto opuesto. Entonces tenemos el cateto adyacente, que corresponde a este lado que es horizontal, es como si fuese el eje X de un plano cartesiano, y el cateto opuesto va a ser el eje Y, como si fuera el eje Y o el lado vertical del triángulo rectángulo. Los otros ángulos internos, porque nos quedan dos, ya tenemos aquí el ángulo de 90 grados, pero nos queda este ángulo y nos queda este ángulo. Vamos a llamar o vamos a darle por conveniencia un nombre a cada uno de estos dos ángulos. Y los vamos por conveniencia para seguir trabajando durante el curso. Vamos a darles la definición a través de letras griegas. Entonces, vamos a trabajar este ángulo que vemos aquí, se le va a llamar el ángulo de elevación. Entonces va a ser un ángulo de elevación. Mientras que este ángulo que vemos aquí se le va a llamar ángulo de depresión. Entonces, para que lo tengamos en cuenta, que el ángulo que está en la parte, o sea, el ángulo que se forma entre el cateto adyacente y la hipotenusa, se le va a llamar ángulo de elevación. Y el ángulo que se forma entre el cateto opuesto y la hipotenusa se le va a llamar ángulo de depresión. En letras griegas le vamos a significar este ángulo de elevación, le vamos a dar el nombre griego o la letra griega teta. Y el ángulo de depresión le vamos a dar la significancia del ángulo beta. Entonces, tenemos aquí el ángulo teta, es el ángulo de elevación y es aquel que se forma entre el cateto adyacente y la hipotenusa. Y tenemos el ángulo beta, que es el ángulo de depresión que se forma entre el cateto opuesto y la hipotenusa. En última instancia, el objetivo del estudio trigonométrico consiste en, inicialmente, encontrar valores de catetos o hipotenusa, o hallar valores de ángulos, tanto de depresión o como de elevación. Entonces, en los próximos estudios de la trigonometría vamos a enfocarnos en saber estos valores. Por ahora lo que estamos haciendo es conociendo las partes de un triángulo rectángulo para poder trabajar con ellas.